Echoing of Sound. Ecos del sonido. Ecos del sonido. Echoing of Sound. Esta vez en Ecos del Sonido tenemos un gran placer de entrevistar a un buen amigo y gran artista, el maestro Julián. ¿Qué tal? ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, gracias. Buenas tardes. ¿Tus raíces de dónde eres originario? Digo, ahorita ya vives en Chicolhuapan. Así es. Sí, pero ¿de dónde naciste? Bueno, yo soy mexiquense. Nací en la Ciudad de México, pero siempre he vivido en el oriente del Estado de México. Y pues básicamente también mi educación básica, mis primeros estudios en el campo artístico los realicé en el Estado de México. Muy contento, ¿verdad?, de conocer esa versatilidad cultural de esta zona del oriente. ¿Cómo inició a dibujar? Bueno, yo recuerdo que desde antes incluso de aprender a leer y escribir, incluso de hablar, yo me representaba por medio de imágenes, por medio de formas, por medio de colores. Entonces, a raíz de eso, yo me podía expresar de esa manera gráfica al mundo. Recuerdo que dibujaba bastante, ¿verdad? Cualquier lugar, superficie blanca que yo encontraba, por ejemplo, una hoja de cuaderno, incluso tal vez un pedazo de pared, me ponía yo a dibujar desde que era yo muy pequeño. Y pues era algo muy interesante porque esa era mi manera de expresarme con el entorno. ¿Cómo inició su carrera artística? Bueno, pues fueron varios coadyuvantes que fueron presentándose a lo largo de mi vida para poder desarrollarme yo en el ámbito artístico. Por ejemplo, yo cuando era muy niño dibujaba desde siempre, pero conforme fue pasando el tiempo, pues yo pensé que era algo muy natural, como que era algo que cualquier persona podía hacer de manera innata, ¿no? Entonces no le había yo puesto yo mucha atención en ese aspecto hasta que tiempo después, al terminar yo la secundaria, ingreso al ejército mexicano. Ya en el ejército me doy cuenta que la necesidad imperante de estar dibujando era cada vez más y más intensa. Entonces, pues yo prácticamente, lejos de estar haciendo las tareas que me encomendaban, me dedicaba simplemente a estar dibujando, haciendo formas, y pues eso me fue orillando cada vez más a decidir, tiempo después, en convertirme en pintor. Tiempo después ingreso a lo que es el Centro de Artes Aplicadas o la Casa de Artes y Oficios, y ahí me especializo básicamente en dibujo de figura humana. Y pues voy poco a poco perfeccionando mi técnica y empiezo también a interactuar con los colores, con las técnicas policromáticas, por ejemplo. Y tiempo después ingreso a la Academia Nacional de San Carlos. En la Academia Nacional de San Carlos, pues obviamente las técnicas que aprendí fueron más amplias, fueron más específicas en la cuestión de materiales, por ejemplo, en la cuestión de historia del arte, en la cuestión de la aplicación de otro tipo de técnicas de otras épocas, por ejemplo, el fresco, la pintura al temple, el wash, el encausto y otro tipo de materiales, ¿verdad?, que simplemente se van empleando y se van aprendiendo en academias específicas. ¿Qué tipo de técnicas existen en el dibujo y cuáles son las más usadas para la enseñanza? Porque es diferente ahí la situación en cuestión de la enseñanza. No podemos llegar a hacer es más simplemente un retrato, Claro. Con tal técnica, porque pues yo creo que hoy en día ya hay demasiadas técnicas, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, básicamente la técnica que yo enseño con mis alumnos es la aplicación correcta del dibujo. Dentro del dibujo, por ejemplo, vemos lo que es el lápiz de carbón, el carboncillo, vemos lo que son sanguinas y la pintura al pastel, y también pasando por el lápiz de color. Básicamente con estas técnicas yo les enseño a que aprendan a expresarse de una manera correcta y que aprendan a hacer la estructura del dibujo. Esto es, que aprendan a dibujar de una manera correcta, tomando en consideración que el dibujo es el esqueleto de la obra de arte. Cuando nosotros vemos un dibujo
y vemos una obra de arte, una obra de arte, analizamos automáticamente si el artista sabe dibujar, porque el dibujo es lo que va a hacer que una obra de arte sea o no correcta. Ok. Ajá. Entonces, se puede decir que empieza uno a dibujar, por decir, la obra que está ahí, que me llamó mucho la atención, que está enmarcada y todo eso. Oh, sí. ¿Esa qué técnica es? Esa es técnica del carboncillo. Técnica de Ajá, carboncillo sobre papel Gilbert, y es precisamente de uno de mis alumnos, y es una representación de una escultura prehispánica de mi alumno Leo. Y bueno, pues básicamente ahí lo que se representa es el claroscuro y la tercera dimensión. Cuando nosotros metemos tercera dimensión es meter correctamente las luces y las sombras. Cuando nosotros podemos dominar ese volumen es cuando se genera una obra de gran impacto, ¿verdad? Ajá. Sí, Ajá. sí, porque sí me impactó. Así es. O sea, parece una obra ya de muchos años. O Así sea, es. Y hay obras que me ha mostrado que parecen hasta retratos. Así es, justamente es lo que se persigue en mi taller. Yo a todos mis alumnos los enseño a dibujar de manera correcta. Y cuando lo manejan de esa forma, son capaces de realizar obras pues así, de ese impacto, ¿no? Ajá. Por decir, ese alumno, bueno, yo lo digo por el trabajo que lleva, ¿no? Bueno, por el trabajo que vi. Ajá. ¿Cuánto tiempo lleva ya estudiando? Son como 4 años aproximadamente 4 conmigo. años. Sí, son de los alumnos más avanzados, incluso aquí está con nosotros. Ah, sí, es él. Sí, es Leo.